En los últimos meses, se han estado destapando y saliendo a la luz muchos actos siniestros de la élite mundial, casos muy sonados por los nuevos medios de comunicación, pero con la particularidad de ser poco o nulo reflejados en los medios tradicionales. Tal es el caso de la famosa sustancia que al día de hoy se encuentra en todos los reflectores de redes sociales y la cual se encuentra en medio del mito y la realidad. De esta sustancia se ha especulado forma parte del elixir supremo de la élite globalista, quienes durante años han estado perfeccionando esta sustancia por medio de técnicas y rituales, encontrando en la adrenalina del ser humano el elemento base para extender su vitalidad y energía. Si aún tienes dudas de que esta sustancia no existe, a continuación te mostraremos referencias hechas en películas, series y clips musicales, los cuales hacen especial énfasis a todo lo envuelto en esta sustancia. Número 1. Stephen King, famoso escritor de novelas de terror como El Resplandor o La Torre Oscura, nos ha develado en 2 de sus autorías referencias a esta sustancia y la forma de obtención, ya que en la muy bien conocida adaptación de su libro It, se muestra cómo Pennywise se alimentaba del miedo de los pequeños para saciar su apetito, llegando incluso a comentar que entre más miedo, mejor sabor. Tan delicioso y hermoso miedo. Pero no solamente en It se muestra todo esto, sino también en la secuela del Resplandor, llamada Doctor Sueño, en donde indudablemente se hace referencia a la particular forma de obtención de esta sustancia, la cual es extraída bajo una fuerte presión psicológica que hace aumentar los niveles de adrenalina en el cuerpo y donde se comenta que entre más terror tenga la víctima, esta sustancia tendrá una mejor valuación. Número 2. Tal vez pocos lo recuerden, pero la famosa serie de terror llamada Le temes a la oscuridad pasó posiblemente desapercibido un dato referente a la obtención de esta sustancia, dentro del episodio denominado La sopa misteriosa, en donde un chef famoso de gente privilegiada vendía en su restaurante una sopa con un valor de aproximado de $100, la cual ponía muy contentos a todos sus comensales y quienes tenían la curiosidad de saber cuál era el ingrediente secreto, el cual es reflejado al final del episodio, en donde se daba a entender que el miedo extraído de jóvenes era lo que hacía tan valiosa a la sopa misteriosa. ¡Él sabe lo que te asusta! Número 3. Como lo explicamos en nuestro video sobre lo ocurrido en Nueva York, la película de miedo y asco en Las Vegas, basada en los escritos de Hunter S. Thompson y protagonizada por Johnny Depp y Benicio del Toro, dan claramente una referencia a esta sustancia y su poder de ilusión, pero también así la forma en que es conseguida. Abogado, te aconsejo que tomes un trago del frasco café que está en mi maletín. ¿Qué es esto? Adrenocromo. ¿Adrenocromo? ¿De dónde sacaste esto? No importa, es absolutamente puro. ¿Qué clase de cliente monstruoso encontraste? Un satánico loco. Solo puede haber una fuente para esto. La glándula de adrenalina de un ser humano viviente. Lo sé. Número 4. Se pensará que se trata de una película de Disney, sin embargo, muchos han hecho énfasis en que Monsters Inc. también da clara muestra a la sustancia de la élite, ya que refleja que el miedo era un catalizador para generar energía dentro de su dimensión. Hoy me siento genial, Mikey. Número 5. Las hermanas Wachowski nos han revelado guiones magníficos como Matrix o Cloud Atlas. Sin embargo, en su película del 2015, El destino de Júpiter, nos da una fuerte referencia a esta sustancia, dando a entender que la dinastía ancestral llamada Abrasax han cultivado a los humanos en la Tierra como parte de una granja, para que en su momento de sobrepoblación sean cosechados y transformados en una sustancia que les ayude a frenar el paso del tiempo.
Número 6. Uno de los videos que está causando gran controversia por su particular forma de mostrar los horrores de Hollywood. Canción de Justin Bieber, quien a lo largo del video muestra una élite artística que se encuentra devorando las aspiraciones de los jóvenes artistas. Número 7. Mandy, una de las últimas películas con buenas calificaciones para Nicolas Cage, nos muestra una fuerte referencia a esta sustancia, ya que en uno de los confrontamientos finales, en donde se encontraba una secta oscura, Nicolas Cage encuentra un frasco con lo que posiblemente es esta sustancia de la élite, la cual lo hace tener una alucinación gigantesca. Número 8. Full Metal Alchemist, aclamado anime en la cultura popular, da muestra clara de una posible referencia a la creación de la dichosa sustancia, por la particularidad de que en su contexto de piedra filosofal es necesario un ritual de sangre. Número 9. Si estás familiarizado o te gusta el trabajo del afamado director Stanley Kubrick, de quien se dice y ronda muchos temas oscuros a su alrededor, tal vez recuerdes la legendaria escena en La Naranja Mecánica, donde Alex y su banda se encuentran disfrutando de una bebida misteriosa, la cual, según el autor de la novela, Anthony Burgess, contenía 6 ingredientes principalmente, pero donde uno sobresalía ante todos, y el cual es la famosa sustancia que ya te imaginarás. Número 10. Cambiando un poco el matiz del séptimo arte, existe un libro denominado como El Mayor Secreto, cuyos autores son David Icke, experto en temas ocultistas, y una supuesta persona llamada Arizona Wilder, quien nos relata su historia dentro de los rituales Illuminati, en donde refleja que la famosa sustancia es verdadera y es utilizada por la élite mundial, que no son más ni menos que reptilianos, y donde dicho elixir les ayuda a mantener su vitalidad y energía. Conforme a todo esto, ¿qué opinas tú? ¿Crees acaso que se trate de una sustancia real o todo es mera especulación? ¿Qué opinas de las referencias en los videos? ¿Conoces alguna otra? Déjamela saber en la caja de comentarios. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Eso nos ayuda bastante a seguir adelante. Puedes compartirnos en tus redes sociales y con tu ayuda alcanzar a más personas. También puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter, en donde publicamos avances de nuestro contenido y referencias cómicas al nuevo orden mundial. Gracias a tu preferencia, estamos desarrollando nuestro segundo concurso reptiliano, en donde tendremos premios muy interesantes para ti. Estén muy pendientes que pronto daremos a conocer las mecánicas de juego en nuestras redes sociales. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.